Bueno, pues bienvenidos a todos. Como os ha contado José, yo soy Gabriela Hernández y soy terapeuta sexutiva y la responsable del área de salud y bienestar de KCN. Y mes a mes organizo ponencias para este grupo, ponencias con expertos en el área de la salud y el bienestar. Y hoy tengo el gustazo de traeros a Ana Larriud, ¿vale? Muchas Aprovecho gracias. antes de seguir para pediros que los que no tengáis el micro silenciado que lo silenciéis, ¿vale? Para que la ponencia vaya un poquito más fluida, ¿vale? Hay alguna persona por ahí que no lo tiene silenciado todavía. Y nada, bueno, os presento a Ana, ¿vale? Que es un lujazo tenerte aquí. Muchísimas gracias en Gracias esta a ponencia ti. de batch cooking para gente ocupada, donde nos vamos a sumergir en el mundo para podernos organizar para poder comer de forma mejor en nuestro día a día, en nuestra jornada laboral, ¿vale? Ana es coach certificada en nutrición integral, ha estudiado en una de las mejores escuelas de nutrición holística del mundo y se diplomó como Health Coach, asesora en salud en el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. Tiene un amplio conocimiento y comprensión de la nutrición de forma holística y se dedica a asesorar, a guiar y a formar a personas en salud integral, ¿vale? Ana nos invita a recorrer el camino hacia una vida más saludable, equilibrada, trabajando la alimentación, el descanso, la meditación, el ejercicio físico y ayudando a las personas a aumentar sus niveles de energía, de vitalidad, optimizando su sistema inmune y creando un estilo de vida que ayude al equilibrio interno, tanto físico como emocional. Así que con esta presentación, Ana, te dejo iniciar este taller ponencia, que en realidad es una ponencia, pero también es un taller práctico, que tenemos mucha suerte con esto, porque sé que tú, bueno, tus talleres, tienes talleres online, tienes talleres presenciales, pendiente de tema de pandemia y etcétera, pero que es un lujazo que puedas estar aquí con nosotros compartiendo esto, ¿vale? Así que yo me voy a silenciar y te dejo empezar. Vale, muchísimas gracias, Gabriela. Efectivamente, yo organizo también talleres online y presenciales, pero ahora con la pandemia no puede ser. Y cuando organizo talleres, ya sean online o presenciales, son mucho más largos que hoy. En realidad, hoy vamos a ver la parte teórica y le propuse a Gabriela, para darle un poco de dinamismo, hacerlo en mi cocina para prepararos un plato que ya está semi preparado gracias al batch cooking, que ahora os cuento en qué consiste. Bueno, antes de nada, dar las gracias a Gabriela y a José y a KCN por esta oportunidad de estar aquí con vosotros y bueno, espero que sea de vuestro interés. Voy a empezar compartiendo la pantalla. ¿Os parece bien? A ver si la encuentro aquí. ¿Lo veis todos bien? Sí. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Genial, vale. Bueno, pues batch cooking, ahorra tiempo en la cocina. Es verdad que ahora hoy en día se oye muchísimo hablar de qué es del batch cooking y en realidad es algo que llevamos mucho tiempo haciéndolo sin saber que lo hacíamos, pero de una forma un poco más limitada, ¿no? Cuando nuestras madres o incluso nosotros hacíamos un potaje en gran cantidad y comíamos 2 días, pues era una forma ya de hacer batch cooking. Pero hoy en día se ha desarrollado un poquito más esa técnica, ¿no? Es porque es una técnica que, dado el día a día que tenemos con tantos quehaceres, tantas actividades, trabajo, actividades extraescolares de los niños, etcétera, pues tenemos muchas veces muy poco tiempo para cocinar y en muchas casas cualquier cosa sirve para comer porque no hay tiempo. Entonces, el batch cooking lo que hace es que, bueno, es una técnica que consiste en invertir pues un par de horas. Yo prefiero hacerlo el fin de semana, pero cuando cada uno lo puede hacer en el momento en el que mejor le convenga, ¿no? Y entonces en ese momento empieza a hacer una serie de preparaciones, como es cortar verduras, es cocer unas legumbres, es hacer un estofado, es hornear también unas verduras y las va guardando en unos tapas de cristal, las mantiene en la nevera hasta el momento en el que los va a consumir. Eso así como grosso modo, ¿vale? Ahora os voy a ir contando.
De esta forma, como digo, se va avanzando a lo largo de la semana, o sea, se hace un plan semanal de cuáles van a ser mis comidas de lunes, martes y miércoles hasta el viernes, por ejemplo, y ya tengo mis recetas semi preparadas o adelantadas y el día que las voy a comer simplemente lo tengo que sacar de la nevera y calentarlo. Esa es una de las acepciones que tiene. Para mí otra de las acepciones que tiene es tener, es que no se ve ahora porque hemos movido un poco la cámara, tener preparados una serie de platos básicos como pueden ser cereales o legumbres, como pueden ser unas salsas, unos básicos. Y yo estoy en casa trabajando y en un momento dado es la hora de comer, ay, ¿qué voy a comer? Pues saco mi tupper de arroz, lo caliento un poquito al vapor y, ay, esperad, perdonad, le añado unos frutos secos, le añado un poco de aguacate, unas uvas pasas, una salsa por encima y ya tengo mi plato, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es entender que es adelantar una serie de cosas de acuerdo a un plan que he establecido y que el fin de semana me preparo todas esas cosas. Voy a ir, es que tengo un poco de lío porque tengo, a ver, disculpadme un segundo. Ahí, vale. Entonces, lo importante es... como digo, hacer mi plan semanal sobre lo que voy a comer y voy a empezar a preparar las cosas que necesito, como son los cereales, como son las legumbres, etc. Hay algunas de las cosas que voy a poder congelar, porque hay algunas de las cosas que voy a poder hacer un cocido, por ejemplo, un estofado, como he dicho, y lo voy a poder congelar. A mí no me gusta demasiado congelar, ¿vale? Y vamos a ir haciendo grandes cantidades y las vamos a ir guardando. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el batch cooking? Uno de ellos es ahorrar tiempo. Todos sabemos que el tiempo es uno de nuestros bienes más queridos y más preciados, ya que en esta época en la que nos ha tocado vivir, pues las 24 horas al día que tenemos a veces no nos da suficiente entre, como decía antes, las actividades extraescolares, los niños, etcétera. Entonces, si además queremos comer de forma saludable, lo más importante es planificar y organizar mi cocina y organizar un poco mi despensa. Entonces, para ello, como he explicado, le voy a dedicar un par de horas a la semana para anticipar casi todas las recetas de ese plan semanal que me he hecho. Algunas las voy a finalizar y otras no las voy a finalizar hasta el momento en el que las vaya a consumir. Os lo voy a ir explicando todo según voy avanzando, ¿vale? Porque no es nada lioso, pero hay recetas que las puedo terminar en el mismo momento y hay otras, como decía antes, que si me preparo un risotto verde, pues ya tengo mi arroz en mi nevera guardado, tengo mi salsa verde preparada y mis verduras preparadas y en el momento en el que lo voy a comer, pues saco, mezclo las cosas y ya lo tengo listo. Y hay otras veces que la receta está completamente terminada. Entonces, bueno, pues nos permite ahorrar tiempo y hacer que esta falta de tiempo no sea una excusa, ¿no? para no comer bien, sino que comer saludable no es tan complicado. Y hoy en día, por desgracia, como decía antes, muchas personas cogen platos ya preparados, compran los noodles. Yo siempre pongo el ejemplo del curry, el curry de pollo con los noodles que está envasado en un paquete de plástico con su plato ya de plástico negro y cuando llegan a casa lo sacan de la nevera, le quitan el plástico, lo meten en el microondas y es el horror de los horrores porque es bastante poco saludable porque es un plato que ya está preparado desde hace no sé cuánto tiempo y que se conserva muchísimos meses, por lo tanto lleva una cantidad de químicos que nuestro cuerpo no reconoce. Lo calientas al microondas, que es nefasto, lo tienes en plástico, que es horrible. Entonces, el batch cooking nos va a ayudar a eso, gracias a dedicar un par de horas a la semana a cocinar, pues vamos a anticipar platos que gracias a ese menú semanal que nos hemos preparado va a ser un menú con cabeza y un menú saludable.
Nos va a permitir comer de forma saludable porque nos va a permitir organizarnos, como digo, ese menú en función de todas las verduras que quiero incluir en mi plan, o sea, en mi comida. Nos va a permitir hacer platos variados, no vamos a llegar a casa y vamos a coger cualquier cosa, porque todo lo que hemos preparado son cosas realmente que no tienen aditivos ni químicos ni nada, es todo cosas saludables para nuestro organismo, cosas que le nutren, de forma que esos noodles que decía antes, con el curry de pollo, al final tiene todos esos químicos, nuestro cuerpo no lo reconoce y le van a enfermar y le van a debilitar, ¿no? Y va a poner nuestro sistema inmunológico, lo va a deprimir y lo va a debilitar y por tanto va a poner nuestra salud en peligro. Entonces, esta técnica de batch cooking nos va a implicar un compromiso, una organización, una planificación, como digo, en la que, bueno, es verdad que nos va a dedicar un tiempo el pensar cuál es el plan de la semana, pero, bueno, pues en realidad nos va a merecer la pena. Nos va a permitir comer platos variados y diversos, porque el hecho de dedicarle tiempo y espacio a pensar y planear el menú que queremos comer nos va a hacer, pues incluso investigar nuevas recetas. Ahora que en Instagram se encuentran tantas cosas bonitas y nutritivas, nuevos ingredientes que a lo mejor no hemos utilizado nunca. Hay veces que uno va a comprar y encuentra el romesco que no lo ha visto nunca y no lo compra nunca porque, o sí lo ha visto, pero no lo compra nunca porque no sabe ni cómo cocinarlo. Y simplemente si se pone a investigar, pues dice, ay, mira, esto lo voy a incluir yo en mi planning semanal para mi batch cooking. Tenemos que intentar ser, pues eso, creativos. Yo en mis talleres a veces pongo ingredientes que están ahí en el mercado, o sea, no son cosas rarísimas. Es el hinojo, es el romesco, son cosas que hay gente que me dice, yo es que esto no lo he comprado nunca porque no sabía cómo cocinarlo. Entonces, el batch cooking, como requiere una planificación, a veces también nos permite investigar, como digo, platos originales diferentes e ingredientes que no hemos utilizado nunca. El batch cooking nos va a permitir también ahorrar dinero porque una buena planificación de mi menú semanal me va a llevar a que haga una lista de la compra en función de los ingredientes que necesito para llevar a cabo mi plan semanal, cada una de mis recetas, y voy a comprar solamente aquello que necesito, no que voy a empezar a comprar cosas que compro de forma impulsiva cuando estoy en la tienda, luego no tengo ni idea cómo comerlas, cómo prepararlas, perdón, y al final se me estropea. Entonces, cuando cuando diseñamos nuestro plan semanal, ya tenemos muy claro que si voy a hacer unas lentejas estofadas o un curry de garbanzos, necesito pues tales ingredientes. Pues necesito apio, necesito puerro, necesito una patata dulce, necesito una cebolla. Entonces, vas calculando los ingredientes que te hace falta. También nos permite no desperdiciar la comida. Está relacionado con lo anterior. Como compramos lo que necesitamos para nuestro plan semanal, pues entonces no compramos cosas que no necesitamos y, por tanto, no desperdiciamos. Bien es cierto que hay veces que diseñas un plan semanal y luego vas a la compra y ves que hay unas setas maravillosas de temporada que tienen una pinta buenísima, pues oye, te las puedes llevar, por supuesto, y cambiar algún plato de tu plan semanal, tampoco hay que ser tan rígido, y disfrutar de ese ingrediente, ¿no?, que has encontrado en el mercado y que te apetece. Pero sí que es verdad que cuando vas con tu plan semanal hecho y con tu lista de la compra hecha, que son los pasos que uno tiene que hacer, ya tienes más claras las cantidades que necesitas y qué cosas necesitas. Por tanto, no compras con los ojos, sino compras un poco más con la cabeza, con sentido común. También ayudamos a reducir residuos porque como cocinamos nuestras propias recetas y no cogemos ese curry de pollo con los noodles que ya están preparados y precocinados, pues reducimos plásticos que hoy en día pues los tenemos por todas partes y bueno, tenemos que cuidar un poquito más de nuestro planeta.
Del mismo modo, ahora ya que estoy hablando de eso, pues os recuerdo que cuando vayáis a la compra intentéis llevar con vosotros bolsas, ¿no?, de estas pequeñas para poder poner vuestras frutas y verduras. Hay algunas que están hechas de tela y hay gente que ya compra a granel y ya las va utilizando. O también lo que se puede hacer para reducir residuos es, en vez de comprar las legumbres en paquetes de kilo, pues también las venden a granel en muchos sitios. Yo, por ejemplo, donde voy a la compra, lo compro a granel, con lo cual es una forma también de reducir residuos. Entonces, ¿cómo es el proceso de batch cooking? Que ya lo he ido poco a poco diciendo. Lo primero que me tengo que hacer es un plan semanal. ¿Qué quiero hacer? Un plan de menú semanal. ¿Qué quiero comer cada día? Con el batch cooking, lo que vamos a hacer es, en ese plan semanal, no necesariamente voy a comer cada día una cosa distinta. Una de las ventajas del batch cooking es que haga cantidad de, por ejemplo, de verduras o de arroz o de otra comida y la pueda comer el lunes y la pueda cenar o comer el miércoles. O, por ejemplo, otra de las ventajas es aprovechar el mismo ingrediente para hacer distintos platos. Vuelvo a recurrir a los garbanzos, pero, por ejemplo, con garbanzos puedo hacer un cocido o puedo hacer un curry de garbanzos. Y de todos esos garbanzos que he cocido, que he preparado para mi curry, puedo sacar una parte y hacer un hummus. O puedo apartar una parte que ya está cocida, unos garbanzos que ya los he cocido, y hacer una ensalada fría de garbanzos. Entonces, con el mismo ingrediente hay veces que se pueden hacer varias recetas. Eso por un lado, y por otro lado, pues eso, reduzco, o sea, aparte de hacer distintas recetas, puedo comer la misma cosa en 2 días, por ejemplo, distintos. Y es una forma de ahorrar tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer una vez que he hecho mi plan semanal, donde ya tengo claramente cuáles son mis menús, donde he cogido recetas que tengo mías, que tengo de mi madre, que he buscado en internet, lo que me apetezca, que quiero ser más creativo, siempre y cuando que contenga además muchas verduras, ¿no?, y muchas hortalizas para que sea saludable. Entonces, una vez que he hecho mi plan, tengo que preparar mi lista de la compra. ¿Qué necesito para esos crepes que voy a hacer de avena y guisantes con verduras? Pues ¿qué necesito? Necesito huevos, necesito avena, hay cosas que, por ejemplo, la avena, pues que sí las tendrás, pero hay las cosas perecederas, como las verduras, pues que las tendrás que incluir en tu lista. ¿Qué necesito para mi curry? ¿Qué necesito para mi hummus? ¿O qué necesito si voy a hacer un pescado encebollado? ¿Qué necesito? Pues preparo mi lista de la compra. Y como digo, que favorezcamos verduras, hortalizas, fruta fresca, hierbas aromáticas que son muy ricas en clorofila y en calcio y en ácido fólico, en vitamina K, en un montón de cosas. Son alimentos que siempre tienen que estar en vuestra lista de la compra. Cereales integrales como avena, como quinoa, arroz. Yo os voy a preparar hoy un plato de arroz integral verde. Entonces, esas cosas, si pueden ser integrales, mucho mejor. Proteína animal, si coméis carne o pescado, pues incluidlo en vuestra lista. Es verdad que lo ideal sería hacer la compra una vez a la semana para ahorrar tiempo, pero bien es cierto que hay cosas que no van a aguantar toda la semana. Entonces, a lo mejor se puede hacer la compra gorda un día, donde tengas todo lo que más o menos te hace falta, pero la carne o el pescado o algunas hierbas que se pueden estropear, pues lo compres en una segunda salida a la compra. Frutos secos y semillas, pues eso es algo que siempre también debemos tener en casa porque son muy recurrentes y además son grasas saludables muy, muy útiles y muy necesarias para nuestra salud. Especias, hierbas secas para aderezar las comidas, condimentos, etcétera. Bueno, pues todo eso en nuestra lista de la compra. Una vez que tenemos nuestro plan semanal, una vez que tenemos nuestra lista de la compra, nos vamos a hacer la compra y llega el día que nos ponemos a cocinar, ¿vale? Entonces,
Estas fotos que os voy a poner ahora es de un taller que yo organicé de batch cooking en diciembre. No os quiero asustar porque es verdad que hice muchísimos platos. Entonces, no significa que cuando uno vaya a hacer el batch cooking haga tantísimos platos como hice yo en su día. En realidad, en este taller hice muchos porque, bueno, aparte de que era un taller con una parte práctica, como digo, bastante importante, pues era dar muchas ideas a la gente, porque como os digo, mucha gente viene a mis talleres pues diciendo estoy aburrido de lo que hago siempre, siempre sota caballo rey. Por eso no quiero que os asustéis, porque cuando veáis esta foto es como, ¡hala, qué de cosas! Bueno, pues hay que buscar el día para cocinar y yo lo tengo así tan bonito porque, insisto, es para mi taller, pero cada uno organiza, si veis la foto, está dividido por pequeños grupos porque era cada una de las recetas. Cada uno se organiza como quiera, lo va sacando de su nevera o como quiera. Entonces, aquí sí que os quiero enseñar esta foto, es similar a la otra. Aquí si veis en la parte baja de la foto se ve que hay garbanzos que están ya germinados. A la derecha del todo hay un bote de garbanzos, que son garbanzos que he preparado yo, germinado y los he cocido. Luego os cuento eso cómo es. Luego hay un tupper de garbanzos, porque era para dos recetas distintas. Luego hay un tupper de cristal de quinoa. Luego hay un tupper de lentejas, que también están germinadas y ya cocidas. Y luego hay un tupper de arroz. Esto es una de las ventajas del batch cooking, que hay una serie de preparaciones, como os decía, que ya están hechas. Esos garbanzos yo no los he puesto en remojo el día que voy a hacer el batch cooking. No, hay una preparación previa para que el día del batch cooking yo pueda tener mis garbanzos listos para hacer mi curry de garbanzos o mi chana masala o mi hummus. Yo ya tengo la quinoa cocida, la quinoa la puedo cocinar el mismo día que hago el batch cooking porque es más rápida, pero cuando requiere un proceso un poquito más alargado, más largo, pues conviene tenerlo ya preparado. Y el día que voy a hacer mi taller de batch cooking ya me pongo a cortar las verduras de mi curry, a cortar la cebolla de mi bacalao encebollado, a cortar las acelgas de mis acelgas con jengibre, etcétera. O sea que no os asustéis porque haya tantas recetas, son casi ideas para daros. Y ahí está el día en el que nos ponemos a cocinar y vamos preparando nuestros platos. Una vez que ya tengo toda esa mesa que tenía llena de ingredientes, ahora tengo el resultado de todo ese trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, pues yo había preparado, no sé si puedo con el puntero mostrar, no sé si se ve. Yo había preparado, por ejemplo, hablando de garbanzos, había preparado un curry de garbanzos, unos garbanzos especiados, no va bien con el puntero, o sea que, pero bueno, había preparado unos garbanzos especiados utilizando el mismo ingrediente, había preparado un hummus, luego corté muchas verduras y algunas las hice al horno cortadas en bastones y a veces incluso usando las mismas verduras, unas las metí en la bandeja al horno y otras las hice cortadas en daditos a la sartén, donde les añadí una serie de especias diferentes que me daban un plato distinto, pero eran más verduras. Una las pude utilizar para acompañar una carne que hice un pavo con pimentón ahumado y con otras especias, y a lo mejor las otras verduras que he hecho las utilizo para un arroz. Entonces son las mismas verduras cortadas de forma distinta, cocinada de forma distinta, hecho en el mismo momento. Entonces ya lo tengo preparado. También preparé una quinoa que la tenía como esto. La tengo en un tupper ya cocinada, como la que os he enseñado, y luego corté pues distintas cosas. Le añadí mango, le añadí hierbas aromáticas, le añadí un poco de granada, etcétera, y tenía un plato que ya estaba listo. Que a lo mejor eso lo iba a comer el martes. Entonces, en mi caso concreto, el día de ese taller ya preparé la quinoa para que las personas que asistieron al taller ya viesen cómo había hecho el plato. Pero yo en mi casa lo que haría es tener la quinoa en un tupper al natural, ya cocida, y el día que nos vamos a sentar a cenar, corto el mango, echo la granada, que la granada yo la tengo ya también en un tupper de cristal de granada, y le echo las hierbas para que esté más fresco. Entonces, el batch cooking permite esas acepciones, o bien terminar tu receta y tenerla lista para sacar el tupper y comer,
o tenerlo semi preparado y en el último momento cerrar la receta, sobre todo porque si no hay algunas cosas que se pueden estropear y se pueden poner mustias. Entonces, a mí me encanta tener siempre un tupper con lentejas, con garbanzos, con quinoa, con esas cosas y sacarlo, añadirle una salsa y añadirle unas verduras que ya tengo hechas y ya tengo un plato. Bueno, aquí están las verduras, aquí se veían más las verduras al horno y aquí se ven las que había cortado, como os decía. Había hecho una crema de verduras, con las mismas verduras que había hecho en el horno, saqué una porción e hice una crema de verduras. Entonces, si os fijáis, cocinando una sola vez las verduras, puedo hacer varios platos. Al lado de la crema de verduras, no sé si veis, hay un risotto verde, que también, pues, cogí un poco de arroz con una salsa y tengo un risotto verde, pero he cocinado una gran cantidad de arroz, pero no todo lo voy a mezclar con esa salsa verde. Es decir, lo que vamos a comer el martes va a ser un risotto verde, pues lo mezclo con esa salsa, pero a lo mejor el miércoles he preparado un sushi que voy a hacer usando arroz de este que no he mezclado todavía con nada, arroz que tengo al natural. Entonces, insisto, lo ideal es tener algunos ingredientes ya preparados simplemente para hacer distintos platos. Esto es un bacalao que hice encebollado, que como os digo, en el taller lo finalicé para que la gente lo viese, pero si yo preparase hoy mi batch cooking, haría solamente la cebolla. Dejaría la cebolla metida en un tupper y mañana, que es cuando tengo programado hacer mi bacalao, pues saco mi cebolla, tengo mi pescado fresco, lo caliento, meto el pescado, se termina de hacer y ya está. Y en realidad no me he puesto en ese momento, que llego cansadísima de trabajar, de recoger a los niños, de las actividades extraescolares, a cortar la cebolla, hacer la pochada, etc. Ya tengo cosas adelantadas. En esta foto, por ejemplo, veis que hay unas lechugas, son unos cogollos de lechuga con lentejas. Tiene lentejas que he puesto con una de las salsas que había preparado, que esa salsa me sirvió para hacer un arroz rojo, porque era una salsa de pimiento, tomate, etc. Y también hice unos tacos de lentejas donde cogí una porción de lentejas, le añadí salsa, le añadí comino, le añadí una serie de cosas y preparé unos tacos pues relativamente rápidos porque ya estaba casi hecho, porque mis lentejas ya estaban preparadas, simplemente había que aderezarlas y las tenía listas. Y eso lo comes o lo cenas el jueves junto con la crema. Y como no usas todas las lentejas, sino que hay una porción de esas lentejas que las tengo aparte porque las voy a hacer en ensalada, pues he hecho otro plato que me lo voy a comer el viernes. Me lo estoy inventando, pero bueno, para que entendáis el concepto. Aquí se ve un hummus que había hecho y un paté de pimientos y de... no me acuerdo el otro que era. No me acuerdo. Y pues eso también lo tienes en la nevera y o bien un sábado que viene gente a comer, lo sirves como está ahí en una bandeja con unas hojas de endivia, unas hojas de cogollos o unas zanahorias, pimiento, unas flores de brócoli, y entonces lo vas comiendo como un dip con amigos o en casa para cenar acompañado pues de la quinoa o de los garbanzos especiados, etc. Y cuando terminas todo ese proceso de trabajar, y en mi caso lo habéis visto bonito porque, insisto, eso viene de un taller que se hizo, pues lo guardas en la nevera y lo vas sacando día a día en función de tu plan semanal de lo que quieras comer. Como veis en esta foto, así estaba mi nevera ese día cuando ya guardé todo. También tengo en la bandeja de abajo algunas cosas que si quiero improvisar, pues puedo hacer. Tengo esas setas de las que hablaba antes, pero casi todo lo tengo ya preparado. Entonces, hay una serie de claves que es importante porque esto que os he contado ahora y que con las fotos a lo mejor incluso hasta os habéis asustado un poco a ver tanta comida preparada, hay que empezar poco a poco. Hay gente que empieza haciendo el batch cooking solamente de desayunos o de cenas, es decir, planifican sus desayunos semanales o de 3 días o su cena de lunes, martes y miércoles para ir probando.
Te da mucha tranquilidad, ¿eh? ¿Eh? Espera, perdona, Ana, voy a silenciar a una participante, un segundito. Que lo que os comentaba de la foto que yo os he enseñado eran muchísimas recetas. Como os digo, había 17, era una barbaridad. Pero uno puede empezar o bien planificando todas las comidas de la semana, que como digo, lo tengo además aquí, un segundo, mirad, cuando elaboramos el menú semanal, pues hay veces que, como os indicaba, el lunes y el miércoles podemos comer exactamente lo mismo, con lo cual cocino una vez, pero como 2 días. Y además, he cocinado una vez y he hecho, no se ve porque es muy pequeñito, pero a lo mejor he hecho, vuelvo al ejemplo del curry porque es que me da mucho juego, he hecho el curry de verduras para el lunes y para el miércoles y luego la noche del martes pues como un poquito de hummus con el dip, con esas verduras que he cortado y con una crema. Pues al final lo que digo, he comido 2 veces curry y con el mismo ingrediente también he hecho un hummus. Entonces es una de las ventajas. Entonces, como digo, es importante empezar despacio, no ponerme a hacer todas las comidas de la semana a lo loco porque es un proceso de aprendizaje. Esas comidas que yo os he enseñado eran comidas y cenas de toda una semana completa de lunes a viernes, que es mucho, porque además también hay que tener en cuenta la conservación de los alimentos, ¿vale? Entonces podéis empezar con desayunos, podéis empezar con cena de 2 días o de 3. Hay que empezar eso, poco a poco, sin agobios, porque si no nos va a ayudar, pues entonces no es práctico el sistema. O sea, la técnica del batch cooking. Elaboramos el menú semanal, como he dicho. No hay que preparar todos los platos, como os he ido comentando, sino que se pueden adelantar cosas y hay otras recetas que sí las puedes terminar si quieres, como era el caso del pescado, que no hacía falta terminarlo, a no ser que te lo vayas a comer ya justo al día siguiente, porque el pescado se nos puede estropear. Hacemos la compra de una vez, esto ya lo he comentado, planificamos preparaciones previas. Por ejemplo, el día que vamos a cocinar, a hacer nuestro batch cooking, que ya hemos hecho el plan semanal, ya hemos hecho nuestra lista de la compra, pues si voy a hacer judías o las lentejas de la abuela o cocido o los garbanzos especiados, ya los tengo que haber tenido en remojo, los tengo que haber cocido. O sea que hay algunos platos que requieren unas preparaciones previas. Entonces, las legumbres, el arroz integral, la quinoa, las salsas. La salsa la puedes dejar hecha el día antes o la puedes hacer el mismo día del batch cooking, pero las legumbres, como digo, las tienes que tener en remojo antes. Los frutos secos, igual, normalmente se ponen en remojo para activarlos. No os quiero liar mucho con esto, pero se suele poner en remojo el día antes. Fermentados, pues si quieres comer fermentados, requiere un tiempo de fermentación, entonces no lo puedes hacer todo el mismo día del batch cooking. O puedes el día del batch cooking prepararlo, pero sabes que no lo vas a poder comer hasta dentro de los días que necesite para la fermentación. Entonces, bueno, que hay algunas cosas que hay que planificar. Una de las cosas que está muy bien en el batch cooking en cuanto a la conservación es la utilización de tuppers de cristal. Los tuppers de cristal son muy buenos y es importante invertir en tuppers de cristal porque, primero, es mucho más saludable que el plástico. Es más, los tuppers de plástico, si los podéis eliminar, mejor. Y luego, si no tenéis tuppers de cristal, que yo os invito a que invirtáis en ello, también está muy bien utilizar botes de cristal que podáis reciclar. Pues de alguna miel que hayáis comprado, de alguna vez que hayáis comprado garbanzos que ya estaban cocidos. O sea, esos botes se pueden conservar. Yo, de hecho, en la foto, si os acordáis antes, tenía caldo, aquí tengo caldo en unos botes de cristal de esos que he reciclado, pues de aceitunas o de lo que sea. Entonces, las legumbres, una vez que las tenéis cocidas, hay mucha gente que me dice, ¿pero cuánto me aguantan? Pues te pueden aguantar 4 días, unas legumbres en un tupper de cristal.
Pero si tú quieres cocer una gran cantidad de legumbres y quieres que incluso te sirva para dentro de varias semanas, es posible. Es un poco el método que usaban nuestras abuelas antes para envasar el tomate. Si nosotros cocemos los garbanzos de nuevo, cocemos los garbanzos con los que voy a hacer esos distintos platos, pero en ese momento no los voy a hacer porque no tengo tiempo y voy a tardar 2 días, pues porque se me ha complicado la semana o por lo que sea, los puedes guardar en la nevera durante mucho tiempo en un bote de cristal, donde sacas los garbanzos, los metes en un bote de cristal, le añades el agua de la cocción hasta el ras del bote, hasta arriba del bote. Tiene que estar caliente, es decir, los has cocido y lo pasas al bote de cristal. Lo llenas de agua hasta arriba, tus garbanzos, el agua, le pones la tapa y le das la vuelta. Entonces hace efecto vacío y se conserva semanas y semanas en la nevera. O sea, a mí, por ejemplo, no me suele dar tiempo a utilizar esa técnica porque lo planifico de forma que si no lo como hoy lo voy a comer mañana o pasado y entonces me aguanta. Pero hay gente que me dice, es que yo no tengo tiempo para germinarlo, cocerlo, yo necesito una técnica que me aguante mucho. Bueno, pues se puede cocer judías, lentejas, garbanzos con receta de la abuela o simplemente con agua y sal porque los vas a hacer para... No vas a hacer ese tipo de recetas, sino lo vas a usar para una ensalada, le pones la tapa, le das la vuelta y lo guardas. Yo siempre recomiendo que se germine. Tampoco me quiero complicar mucho porque no es el objetivo de la ponencia de hoy, pero es interesante germinar las legumbres para activarlas y para que sean más nutritivas y sean más fáciles de digerir por nuestro organismo. Entonces, creo que os lo he puesto aquí. La germinación, simplemente si veis la foto, hay un pequeño tallo que sale de la legumbre. Esto se produce cuando, os lo cuento muy rápido, ponemos nuestras legumbres por la noche en remojo, toda la noche, y al día siguiente por la mañana tiro ese agua y enjuago mis legumbres y las pongo a escurrir en un escurridor. En un escurridor o en un colador de este tipo, o en un escurridor de pasta, de forma que mis lentejas o mis judías o mis garbanzos que han estado toda la noche en remojo, al día siguiente, al tirar ese agua, ya no están en contacto con el agua, sino que simplemente se están exponiendo a la luz de la casa, de la cocina y al aire, y va a empezar un proceso de germinación que es el que va a salir un tallito. Cuando el tallo ya ha salido, mi legumbre está germinada, es mucho más digestiva, es mucho más nutritiva, nos va a dar gases, pero menos gases y, como digo, ¿cómo se hace? Lo pongo en remojo una noche, al día siguiente tiro el agua, lo dejo en el escurridor y lo dejo en un bol. Lo dejo, imaginaros, un bol y el escurridor con mis garbanzos dentro y lo dejo que se escurra de forma que los garbanzos ya no estén en contacto con el agua. Y de esta forma lo dejo todo el día. Por la noche les hidrato con agua, que como mis garbanzos están en el colador, simplemente les hidrato y el agua se va. Es decir, no les vuelvo a poner el agua, solo los hidrato y los vuelvo a dejar escurrir. Así varios días hasta que les sale ese tallo. Tampoco os quiero complicar porque, insisto, es un tema que si alguien tiene dudas, pues que me contacte. Es súper interesante y es muy necesario para mejores digestiones y para mejor absorción de los nutrientes, pero no me quiero alargar porque tampoco es el objetivo. Pero insisto, si alguien está interesado, que no dude en contactarme. Otra de las claves del batch cooking que ya he comentado es utilizar la misma legumbre para 2 platos diferentes. Yo os había enseñado unos tacos de lentejas y en la foto también se veía al fondo una ensalada de lentejas que hago con hierbas aromáticas. Entonces, con la misma legumbre hago varias cosas. Con los garbanzos hago el hummus, el curry, los garbanzos especiados, etc. Y ahorro mucho tiempo porque todo ese proceso de germinar, de cocer, pues ya que cuezo garbanzos, pues cuezo gran cantidad y pues podemos comer varias veces, muchas personas,
y gano mucho tiempo. Guardar los tuppers, la comida en porciones, pues como ya os he explicado, cada uno buscará la forma que más fácil le sea para organizarse, pero los tuppers de cristal yo creo que es lo ideal. Cocinar siempre un poco más de lo que cocinarías, pues bueno, eso te puede ayudar en un momento dado de, mamá, esta noche que vamos a cenar, pues, ay, no me he planificado, pero sí, mira, tengo esto que me sobró. Bueno, pues siempre está bien cocinar un poco más. Invertir en un set de tuppers de cristal, bueno, pues ya lo he dicho. Y bueno, pues que al final es una técnica que, como os digo, implica dedicar unas horas para hacer muchos platos o varios platos de la semana y nos va a permitir, gracias a ese plan semanal que hemos hecho, pues comer de forma saludable y no tirar de ese pollo al curry o de esa comida que ya está preparada, que de verdad, yo como coach en nutrición veo que estamos ante una sociedad que se va inflamando y se va enfermando muchísimo por esa falta de tiempo y esa falta de planificación. Entonces, pues que ese día a día y esa falta de tiempo, pues no, como digo aquí, que no nos impida comer de forma saludable durante la semana, sino que nos podamos organizar. Bien es cierto que puede llegar el viernes y no estamos planificados, no pasa nada. No pasa nada si ese día hacemos algo pues que no sea tan saludable. Podemos hacernos un huevo frito, que no es lo ideal, en vez de pasar por agua, no pasa nada. Como si ese día pues compramos unas buenas hamburguesas de una carne de calidad, pues no pasa nada. Lo que voy es que si un día no estamos bien organizados, no pasa nada porque es algo puntual, pero por desgracia, ese algo puntual que yo estoy diciendo es el día a día de muchísima gente. O sea, hay muchísima gente que come de esa forma de abro el paquete de ya te como, creo que se llama, lo caliento y estoy listo. Pues fatal, que lo sepáis que está muy mal. Entonces, bueno, pues la técnica del batch cooking nos ayuda a esa organización. Quizá he ido muy rápido porque al final he contado muchas cosas. Mi idea era haceros un plato, si queréis, si a Gabriela le parece bien, puedo preparar ese plato mientras me vais haciendo las preguntas, si queréis, o si prefieres que hagamos las preguntas, no sé cómo lo... Hola Ana, pues muchísimas gracias. Sí, me parece súper buena idea que si alguien tiene preguntas pueden o abrir micro y hacértelas directamente en lo que vas preparando el plato. Puede ser buena idea porque hay algunas personas que ya se han tenido que ir ya pues por diferentes cositas que lo han puesto ahí en el mensaje para recoger a los peques del cole, lo que sea. Entonces, si quieres, en lo que nos muestras este plato que nos vas a enseñar, sí, podemos o ir abriendo el micro poco a poco para que hagáis las preguntas o ponerlas en el chat y te las hago directamente, lo que prefieran. Vale, como queráis. Yo lo que voy a explicar, voy a mover un poquito la cámara para que se vea más la cocina. Es un plato súper sencillo porque la idea no era complicarme. Perfecto. Y simplemente para que veáis cómo en un momento podemos preparar un plato que cuando terminemos la reunión pues será mi comida. Entonces, voy a mover un segundo la cámara. Vale, perfecto. Pues si alguien tiene alguna pregunta de las que estáis aquí, voy a abrir el chat. A ver. Bueno, de momento únicamente Elena nos ha comentado que frenar e incluso revertir los efectos negativos de la edad, ¿no? De cumplir años, ya es posible gracias a la epigenética, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, y todo lo que hagamos a nivel de nutrición y de cuidar nuestro cuerpo va a tener este efecto, ¿no? De la palabra ahora de moda está anti-aging. Realmente lo que nos está enseñando Ana ahora es el cómo ir logrando esto de forma práctica en nuestro día a día, porque lo de comer sano, todos ya sabemos que lo tenemos que hacer, pero luego el cómo realmente vamos pudiendo lograr esto es el kit de la cuestión, ¿no? O sea que eso es interesante. Mira, Amber te pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes para preparar toda una semana? Como el ejemplo que nos has dado. A ver, como os he dicho, el ejemplo era enorme, porque fue un taller y fueron muchísimas recetas. Pero, o sea, yo ya me siento
me siento en 10 minutos, tengo calculado, o sea, yo ya tengo mis ideas de menús, muchas veces repito cosas, otras veces innovo, entonces en pues 10, 15 minutos me he hecho un plan semanal y ya sé más o menos mi lista de la compra, es que lo hago enseguida, porque ya conozco las recetas y en un momento lo organizo, voy a la compra y el tiempo que dedico, pues a lo mejor son 2 horas, 2 horas y media, depende. Por ejemplo, el plato que yo os quiero preparar, hay unas verduras que he hecho, que además estaban en esta foto, pues tengo boniato, pimiento rojo, calabacín, cebolla, cortado en daditos, lo hice en gran cantidad, le eché orégano y preparé mi mega tupper que tengo aquí. Estos son unos garbanzos especiados, que igual, pues no recuerdo si hice hummus también, probablemente no me acuerdo, pues en un par de horas o así tengo un montón de cosas preparadas. Es verdad que en la foto además ponerlo bonito para el taller, pues también me llevó mucho más tiempo, pero en 2 horas podéis tenerlo listo. Entonces, yo he dedicado ya esas 2 horas a hacer mis verduras, a hacer mis garbanzos, a hacer mi arroz, a hacer mi quinoa, a hacer mis salsas, etc. Y hoy en mi plan tengo que voy a hacer verduras con arroz, salsa verde, un poco de sésamo y garbanzos. Pues saco mis tuppers y monto mi plato. Entonces, es súper sencillo. Este arroz lo he calentado un poquito antes de que empezásemos el taller, con lo cual está caliente. Si no, yo lo que hago, para aquellos que me estáis escuchando y que quizá no tengáis aparato a vapor, os aconsejo un aparato a vapor porque es una forma de cocinar muy cómoda y que además mantiene mucho más los nutrientes que otro tipo de cocciones. Es verdad que yo alterno, uso mucho el vapor, pero también alterno para pues, dar toques distintos. Pero hablando del aparato a vapor, una vez que tenéis la comida hecha, el aparato a vapor es ideal para calentar la comida. Por ejemplo, este arroz que he hecho, al calentarlo al vapor, se rehidrata con la función del vapor y, o sea, con ese agua que forma el vapor y queda como si lo acabase de hacer, o sea, no queda reseco. Entonces, yo os invito, de verdad, que si tenéis microondas, que no lo uséis, y que una opción de calentar, si no tenéis aparato a vapor, hay mucha gente que tiene la cacerola con la cestita, pues es otra forma de calentar. Entonces, Ana, una cosita, te preguntan aquí que no sé si Ana te pregunta, no sé si se refiere a, bueno, te pregunta algún consejo para hacerlo con niños. Supongo que se refiere para hacer batch cooking en la comida que vamos a hacer para los niños, eso es. ¿Tienes algún consejo que pueda ayudar para planificar, por ejemplo, las cenas de los niños a nivel de batch cooking? No es cocinar con ellos, se refiere a lo que vamos a comer con ellos. Eso es, no cocinar con ellos, sino que algún consejo para preparar la comida de los niños en sí. Claro, es que yo me remontaría más atrás, y es que mis hijos, por ejemplo, nunca han comido distinto a nosotros. Es decir, que es una educación y una planificación, o sea, es una educación desde pequeños. No sé si se refiere a eso, es decir, si yo me hago las verduras, no le pongo al niño necesariamente la pechuga de pollo con patatas fritas. Quiere decir, comemos lo mismo. No sé... Ana, hola, soy Ana, que he hecho yo la pregunta que la he formulado mal. La pregunta era algún consejo para hacerlo con ellos, porque yo tengo 4 hijos y hago muchas cosas y esto me parece una idea súper interesante para hacerlo con ellos el fin de semana, precisamente. Pues mira, no tengo la foto porque no venía al caso. Desconecto, para que no moleste. Yo tengo fotos de mis hijos, un montón, en el que cada uno tiene una tabla de cortar y, por ejemplo, voy a hacer un pisto o estas verduras que son como un pisto, está cortado todo en daditos y entonces uno corta el calabacín, otro corta la batata dulce, otro corta el pimiento, es verdad.
mis hijos ahora ya van siendo más mayores, pero también han sido chiquititos, entonces había cosas que les tenía que ayudar porque les costaba más o porque me daba miedo el cuchillo. Pero yo hago muchas cosas con ellos y además es que, como digo, es parte de la educación. Que si yo me siento a la mesa con mis verduras y mi hijo con la pechuga de pollo y las patatas fritas y el ketchup, pues mi hijo difícilmente le voy a inculcar que tiene que comer bien si no le estoy dando ya esas verduras, que era un poco lo que pensaba que era parte de la pregunta. Entonces, yo les pongo alrededor de mí, no todos los días, ni muchísimo menos, ¿no? Porque también tienen sus cosas que hacer, pero mucho el fin de semana. Y, por ejemplo, no tiene que ver con el batch cooking, pero el fin de semana que tenéis más tiempo es un momento para preparar con ellos, por ejemplo, el desayuno. Entonces, si hacéis un batido verde, pues ellos cogen las verduras, las frutas que quieren, las verduras que quieren, lo mezclan y si tu hijo no está acostumbrado a tomarse un batido verde, seguramente que ese día se lo toma porque el mero hecho de haberlo cocinado él le va a estimular y le va... Es que además acabo de hacer un taller para un colegio aquí en la sierra y yo les invitaba todo el rato a cocinar con vuestros hijos, siempre que podáis, evidentemente en el día a día a lo mejor no hay tanta opción, pero el fin de semana. Entonces, pones a tus hijos con una tabla de cortar a cada uno y con algo que sea sencillo y ya está. Mientras me preguntáis, yo voy a ir adelantando el plato, ¿vale? Os cuento, es el arroz que lo he calentado al vapor, es una salsa verde. Yo siempre tengo en la nevera, de fondo de nevera, de hecho me queda un poquito, pero ideal para el taller, tengo una salsa como esta que está hecha con unas hojas de espinacas crudas, un ajo, un ajito pequeño, un poquito de sal y medio vaso de aceite, lo trituras y te sirve desde, para hacer este arroz verde que voy a hacer ahora mismo, que no sé si se apreciará, pero aquí está, ahora lo voy a mezclar y es una salsa que he hecho súper sencilla con espinaca cruda, que es muy buena, y la tengo para este arroz como hay veces que la he hecho sobre una ensalada, he hecho un poquito y la mezclo con las cucharas. Para ese taco de lentejas que os comentaba antes, que había puesto en los cogollos, pues se puede echar por ahí, se puede echar sobre un pescado, o sea, siempre tengo esta salsa verde, que la hago de espinacas, pero también la puedes hacer con perejil, la puedes hacer con cilantro, la puedes añadir, ¿cómo se llama? Levadura nutricional, que es muy, muy rica en zinc. O sea, y le va a dar un toque un poco más como si, no sé si conocéis la de levadura nutricional, da un sabor un poco como a queso, pero no tiene queso ni nada, no es lácteo, pero da ese sabor, entonces se utiliza mucho para hacer pesto. Puedes hacer esta salsa verde añadiendo unas almendras crudas o añadiendo unos piñones si tienes más el concepto de pesto, pero es una salsa que puedes tener en la nevera y aderezar un montón de platos. También la hago roja, que la hago con pimiento rojo, con tomate, con un poquito de ajo, con sal y con un poco de cúrcuma. Lo trituro todo, lo tapo en uno de estos botes y lo tengo en el fondo de nevera y en un momento dado, para otro arroz o para una quinoa o, como digo, para distintas cosas, pues tienes ya ese plato preparado. Entonces, nuestro plato va a ser estas verduras que había preparado, que las he hecho, os lo cuento por si os apetece anotarlo. Tiene patata dulce, tiene pimiento rojo, tiene calabacín y cebolla. Y he hecho mucha cantidad porque además mañana voy a hacer un pescado y lo quiero acompañar y me lo voy a comer con ese pescado, un pescado con verduras. Y hoy lo voy a comer con un arroz. Y voy a comer un poco de mis garbanzos. Entonces, es un plato que en este minuto en el que estamos hablando lo he preparado con un trabajo evidentemente previo. Aquí podría poner si quiero, bueno, aquí está el plato, ¿vale? Aquí puedo poner si quiero un poco de ensalada, puedo poner un poco de aguacate, no sé si aquí se ve bien. Yo tengo aquí... Se ve bien.
Yo tengo aquí semillas, son unas semillas que en mi casa a mis hijos les encantan. Son pipas de calabaza y pipas de girasol que hago a la sartén un momento con un poco glaseado con un poco de tamarín y te las comes, según estoy haciendo la cena, van desapareciendo. Y yo, esperad, que esto es para echarlo por encima de una crema o... Pues eso, son como muchas cositas que preparas y luego las vas teniendo y las vas utilizando en tu plan semanal. Gracias, Ana. Ainara ahora nos va a preguntar algo, pero antes, Mónica ha escrito una pregunta donde te pregunta si el pesto rojo se hace con las verduras en crudo o asadas. Lo puedes hacer de dos formas. El que yo hago, lo hago en crudo. Yo he hecho, a ver si me acuerdo exactamente de la receta, yo he hecho un pimiento rojo pequeño, he hecho 2 tomates maduros, ahora no es temporada de tomate, entonces lo ideal es usar tomate seco, ¿vale? Tampoco me voy a meter en eso, pero insisto, hay que comer fruta y verdura de temporada. Ahora no es, entonces usad seco, pero si no, con un pimiento pequeño, con dos o tres tomates maduros o 6 secos, yo le echo una cucharadita de chía, le echo ajo y aceite, lo trituro y tengo ya mi salsa, que insisto, igual que hoy he hecho un arroz verde, podría haber hecho un arroz rojo. Y te lo estás comiendo en crudo y te beneficias de todos los nutrientes que tiene. Si optas por hacerlo al horno y luego lo trituras, pues igual, o sea, a lo mejor tiene otro sabor, pero igualmente va a ser un poco más puré quizá, pero lo podrías usar. Yo ese tipo de cosas las prefiero en crudo, porque cuanto más crudo comamos, mejor. Por eso esta salsa verde, que no está cocinada, pues nos beneficiamos del 100% de sus propiedades. Además, para lo que preguntaba Ana antes, es una forma de colarle a los peques crudo, ¿no? Que suele costarles bastante que se coman en general, si no están habituados, que coman crudo, pues al final a través de las salsas, pues es una forma guay de colarlo. Claro, y además es una salsa que no es esa salsa que decía antes, que compras ya preparada con una cantidad de aditivos y químicos, que lees la etiqueta y necesitas 5 minutos para leerla de todas las cosas que tiene. Es algo que has hecho, claro. Listo, lo metes en un bote de cristal en la nevera y lo tienes para varios días. Mucha gente me pregunta sobre la conservación. El tema de hacer el batch cooking, 7 días a mí me parece que es mucho, porque hay muchas cosas que no se van a conservar tanto tiempo, a no ser que hagas las legumbres los últimos días o hagas algunas de las legumbres los últimos días porque las has conservado en el bote de cristal que os decía cuando os he explicado el envasado al vacío o semivacío. Porque si no, algunas cosas sí que pierden propiedades, pero un arroz te puede aguantar pues bastantes días. Es más, un poco centrándome en el tema de la nutrición, el arroz cocido, cuando lo guardáis en la nevera, se activa un efecto probiótico. Entonces, comer el arroz cocido nada más hecho, comértelo, pues vale, está bien. Por cierto, que sea siempre integral. Bueno, también es defecto de profesión que sea integral. Pero si lo metéis en la nevera y lo coméis 2 días después, todavía está perfectamente bueno y además se ha activado, como os digo, esa parte probiótica, o sea que es bueno para la flora intestinal. Y ya os cuento que lo mismo pasa con la patata y con la patata dulce, el boniato. Si vais a comer, por ejemplo, unas patatas al horno acompañando un plato y lo habéis pensado con tiempo, las podéis cocer el día antes, meterlas en la nevera y después de 24 horas, cuando vayáis a hacer, imaginaros que vais a hacer, no sé, ese día un pollo asado con esas patatas. Esas patatas ya las teníais preparadas, no solamente por el tema de que era práctico, sino porque hay un beneficio probiótico, como digo, para la flora intestinal. Al haber estado 24 horas cocinado esa patata o ese boniato en la nevera, tiene ese efecto probiótico. Entonces, yo algunas veces que hago lo que os he dicho, el pollo que a lo mejor me lo piden los niños, un pollo asado, que lo hago y le hago con esas patatas, ya saco las patatas, las meto un poquito al horno, ya están cocinadas en realidad.
no significa que me coma las patatas frías de la nevera. El que hayan estado 24 horas simplemente es para beneficiarnos de ese efecto probiótico, pero las voy a calentar un poco al horno para que me las coma calentitas. No sé si lo he explicado. Sí, sí, sí. Gracias, Ana. Pues mira, Ainara quiere preguntarte un par de cosas, que se va a abrir el micro, yo me silencio, ¿vale? Para que te lo pregunte. Vale, bueno, gracias por el taller en primer lugar. Y luego, tengo dos preguntas en principio. La primera es, ¿puedo poner la posibilidad del batch cooking en vez de por ingredientes como montar el plato y hacerlo en el mismo tupper de cristal? ¿Cómo? ¿Sí puedo? Sí. ¿Montar el plato? Sí, esto es. Imagínate que yo voy a hacer, yo qué sé, garbanzos con pescado y calabacín, ¿vale? Para el lunes. Entonces, en vez de poner garbanzos por un lado, el pescado por el otro y el calabacín en 3 tuppers diferentes, lo puedo montar en un solo tupper. Como, este es el tupper del lunes al mediodía. Lo cojo y ya está. Claro, claro. Es que no sé si no ha quedado claro. Lo que os contaba es que podéis dejar ciertos ingredientes anticipados. Por ejemplo, el bacalao encebollado. Yo decía que o bien puedes preparar la cebolla y mañana, que es cuando voy a comer el pescado, lo compro, caliento la cebolla, le pongo el pescado y se me hace, o lo hago todo hoy, lo guardo y mañana saco el tupper ya hecho. O sea, puedes o bien terminar la receta o tener los ingredientes preparados y listos. Por ejemplo, estas verduras no tiene sentido que yo corte una cosa, la haga de forma independiente, lo hago todo a la vez. Pero el arroz o la quinoa, ¿para qué voy a tener mi arroz verde ya hecho? Desde mi punto de vista, si en un momento saco la salsa y la vuelco y lo mezclo, ya lo tengo hecho. O sea, tú puedes elegir si guardas tu arroz verde hecho y en otro tupper el arroz al natural o si lo guardas todo mezclado. O sea, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer. O sea, yo ese bacalao encebollado nunca lo habría guardado en la nevera hecho porque lo hago en un momento, pero si lo hubiese querido hacer, pues lo hubiese hecho. No, yo te lo digo más que nada porque, claro, mis clientes lo que son prácticamente son en oficina. Entonces, claro, igual salen a las 6:30, 7 menos cuarto de la mañana y se tiene que llevar la comida. Entonces, no es lo mismo que se lleven 3 tuppers o que puedan preparar la noche anterior o el día que hacen el batch cooking el plato y a las 6:30 de la mañana coge el tupper y luego en su oficina, en el hueco, pues lo vierte y lo calienta en un plato y se lo comen. Entonces, por eso te decía, digo, se tiene que dar 3 tuppers o con uno le vale. No, claro. O sea, no tiene posibilidad de montar el plato como has montado tú ahora. Cuando si estamos hablando de irte a trabajar, este plato que yo he montado aquí, yo hubiese cogido un tupper como este y me hubiese puesto mi arroz en un lado, mis garbanzos y ya lo tendría hecho, por supuesto. Vale. Claro, y ya se lleva su plato preparado. Y la quinoa, igual, yo ya la tendría mezclada, o sea, si me enfoco en llevármelo a la oficina, en vez de comerlo en casa, por supuesto. Estaba pensando más en que cuando vuelves del trabajo lo comes, pero si yo me lo voy a llevar a trabajar, cojo mi tupper con la quinoa que os decía antes, con el mango, las hierbas y tal, y en un lado pongo los garbanzos y me los llevo. O sea, perfectamente. También es verdad que cuando vas al trabajo a lo mejor no te llevas el bacalao encebollado porque es un poco más complicado, a lo mejor prefieres cenártelo para estar en casa con más calma. Pero muchos de estos platos, por supuesto, son muy fáciles de llevar y además también hay termos, venden termos grandes de sólidos donde lo puedes llevar ya caliente si quieres, o sea que hay distintas opciones. Y la otra pregunta era más como profesional, porque yo soy nutricionista y me especializo en el tema de alérgenos, ¿no? Y otra de las cosas que me demandan mucho los clientes es la técnica de, es que no tengo tiempo, le digo, pues puedes hacer el batch cooking. Claro, lo que decías tú, no, haces el menú, bueno, o al cliente se lo puedes dar. Quiero decir, yo le puedo dar el menú semanal con la lista de compra y solo tiene que comprar y cocinar y ya está, y facilitarle el trabajo. Claro, si ese es tu trabajo, sí. Es decir, se puede hacer de dos formas. Le puedes dar todo hecho y él va con su lista y lo compra porque en tu trabajo tus servicios que ofreces es te facilito todo, o educarle a que él se planifique. Hay tipos de clientes distintos. Hay gente que dice,
déjamelo a mí que yo lo hago, yo me organizo mi planning y hay gente que dice, yo no quiero pensar en nada, dámelo todo. Es lo que tú Yo tengo, a ver, el mismo proceso tiene los dos. Yo hago reeducación en hábitos saludables con restricción alimentaria. O sea, a mí me viene un diagnóstico de, me acaban de decir que soy alérgico al gluten, ¿no? Y entonces no sé qué hacer con mi vida. Entonces, los primeros 3 meses de la consultoría hay que guiarles porque no saben qué hacer con su vida. Entonces, se lo doy y los otros 3 meses de la consultoría es como, bueno, se supone que ya has tenido que aprender, ahora te suelto y hazlo tú. Te superviso, pero lo haces tú. Entonces, tengo las dos vertientes. Lo que también es cierto es que tanto en el batch cooking como en cambiar alimentación, como en todo, depende de dónde tú vengas, te será muy complejo o muy difícil. O sea, si tú has comido siempre mal, que te ponga a decirte que te hagas un batido de fruta y verduras por la mañana puede ser como, pero ¿y qué hago? Si yo siempre me he tomado el pan con aceite y el café. Entonces, depende si estás aquí o si estás aquí, encauzar el camino te costará más si estás aquí o menos. Entonces, lo que dices tú, alguien, como me contabas, los 3 primeros meses le estás educando y luego él ya tendrá alas para hacer sus propias cosas o seguir de tu mano, como sea. Ana, tengo 2 preguntitas más y si quieren con eso ya cerramos. Laura nos pregunta si la crock pot serviría para calentar al vapor. No sé si esto lo sabes, si se utiliza la crock pot. No sé si la crock pot es, ¿sabes? La olla esta que se programa y tal. Si serviría para calentar al vapor. Pues no lo sé. Vale, y si alguien lo sabe, que nos puede responder acá en el chat. Y también te preguntan si conoces algún aparato para hacer cosas al vapor que no lleve plásticos. A ver, yo tengo uno, no se ve, bueno, yo tengo uno metálico, ese metal de cristal, es alemán, lo que pasa es que es bastante caro, pero hay otro alemán, tendría que verlo de la marca esta, son como 3 hombrecitos, una marca, la WMF. Si miráis en Amazon o si no, en el chat os puedo poner el link, pero si no, en Amazon, si ponéis aparato a vapor WMF, aparece. El aparato a vapor es una máquina para los que no lo conozcáis y esa máquina de la que tú me hablabas, Gabriela, no la conozco, pero seguro que tiene esa opción porque yo no soy Thermomix tampoco. Yo tengo una Vitamix que es mi super máquina y un aparato a vapor, pero yo sé que la Thermomix, porque la tienen amigas mías, sí que hace a vapor en la, no sé cómo se llama. Vale, nada, luego si nos pones la marca que nos la están preguntando acá en el chat, genial. Y luego también había una última preguntita, te preguntaban las pipas de calabaza, ¿con qué las habías aderezado? Y Laura te pregunta si conoces alguna receta que nos puedas decir que tenga alcachofas, ¿vale? Y aprovecho para responderle a Laura que la levadura de la que has hablado no es la levadura de pan. Ana está hablando de la levadura nutricional, ¿vale? Que esa la tienes, Laura, en herbolarios, en tiendas de cosas ecológicas. Sí. Yo creo que ahora hasta en el supermercado normal tienes la levadura nutricional, que ahí te la está enseñando Ana, claro, y es una maravilla de vitaminas B, ¿vale? De hecho, la puedes utilizar para añadir a un montón de comidas, para añadir la cantidad de vitaminas del grupo B que estás tomando, entre otras cosas, ¿vale? Nos quedan unos minutitos más solamente. Ana, si nos puedes responder el tema de las alcachofas y qué llevaban las pipas de calabaza que nos has mostrado. Las pipas, igual, yo lo hago en gran cantidad, lo hago en una sartén sin aceite, ¿vale? La pongo muy caliente, las echo y las voy moviendo enseguida, o sea, se hacen en 2 minutos. Apago el fuego y luego le echo una salsa de soja que se llama tamarín, que no sé si conocéis. Pero tenéis que apagar el fuego y dejar, nada, como unos segundos para que se enfríe un poco. Entonces echáis un chorrito pequeño de tamarín y empieza como a fervecer y con una cuchara de madera las mezcláis. Entonces quedan glaseadas, no se va a apreciar, bueno, no se va a apreciar en la pantalla. Sí, bueno, pero son ideales. Entonces yo las utilizo mucho en casi todos los platos, pero por ejemplo os recomiendo que en platos como en las cremas de verduras, que siempre echéis algo tipo pipas, que pueden ser crudas o pueden ser como estas,
o pueden ser semillas de sésamo que había sacado para esto, que no lo he echado, para que cuando os estéis comiendo la crema, tanto vosotros como vuestra familia, estéis masticando, ¿vale? Porque otra cosa, es muy importante la masticación, porque la digestión empieza masticando. Entonces, muchas veces la gente, tanto los batidos se los bebe así a lo loco, o la crema, dices, ¿ya te has terminado? Sí, no hay que masticar, aunque esté triturado. Entonces, echad este tipo de cosas para que os obligue a masticar y os ayude en la digestión. Y la otra Ana, ¿y el termo que has recomendado para guardar la comida caliente, cuál es? se llama... ¿Te lo enseño? Sí, si lo tienes, yo te recomiendo, que lo estaba preguntando acá a Amber, uno de la marca Clean Canteen. Yo son los que tengo en casa y los que utilizo. No sé si es el mismo, misma marca que tienes tú. Esta marca es Valira. Es Valira, entonces... Vale. Yo tengo varios de Valira, entonces dentro tiene este es muy grande, pero tengo otro que es más pequeño, entonces entra hasta la mitad y abajo puedes tener, por ejemplo, los garbanzos y arriba puedes tener la sopa. Insisto que es que este es muy grande, tengo otro más pequeño. Y conserva muy bien. La marca es Valira. Vale, pues muchas gracias. ¿Cómo se escribe, por favor, la marca? Valira es V-A... B-A. V-V. Ah, V, gracias. L-I-R-A. Valira. Valida. Ah, Valida, con R. gracias. Muchas gracias. A-L-I-R de Roma, A. Muchas gracias. De nada. Pues Ana, muchísimas gracias por esta ponencia, por tu tiempo, por todo lo que has compartido con nosotras. Y nada, pues que si tenéis cualquier duda, no sé si puedes volver a poner en pantalla tus datos, Ana. Bueno, ya lo sabéis, Ana Larriut, que su web es analarriut.com, si no me equivoco. Sí. Eso es. Entonces, nada, para más información acerca de Ana, pues ya la podéis buscar. Y nada más, muchísimas gracias a todas por haber estado aquí. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería dar las gracias. Uy, espera, perdón. Ahí me podéis encontrar tanto en Facebook como en Instagram, pues también para que os inspiréis si os apetece en recetas o consejos. Y bueno, a través de mi página web, o si queréis mandarme un correo con dudas, vamos, os invito a que lo hagáis para el tema del aparato a vapor o lo que sea. Ahí es que cualquier cosa que necesitéis. Y de nuevo, gracias a Gabriela y a todo el equipo de KCN por esta oportunidad y bueno, espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, y nada, feliz día a todos. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao, chao, chao.